Hola, soy ingeniero químico John Pendleton y hoy continuamos con la conferencia número 13 y esto es sobre el diluvio y el arca de Noé. Otra vez queremos ver un contraste entre las dos creencias. La creencia de la evolución por el azar dice que creen en la uniformidad, es decir, la misma magnitud y procesos locales hoy como en lo pasado. Por ejemplo, si hay un huracán que pega a Nueva Orleans, Karina, pues ese es local. Pobre de ellos. Si hay un tsunami por Océano Indio, es local, es por esa área. Si hay un terremoto en la Ciudad de México, pues es terremoto, es ahí. Al contraste, la creación por el Creador, dice, fue por lo mínimo un mayor catástrofe universal, el diluvio de Noé. Entonces son grandes, otra vez, contraste entre las dos creencias. Ahora, ¿por qué fue el diluvio? Fue por la maldad del hombre. Dios mandó un juicio. Ahora, déjeme hacer un comentario aquí. Lo que tocamos de la evolución, sobre todo mayormente biológicamente, lo que es de vida humana, vida vegetal, animal y la creación del universo, eso tiene que ver que Dios es el creador. Si es el creador, es el dueño y Él pone las reglas. En el diluvio vemos a Dios como juez, que Él está juzgando los que no obedecieron a sus reglas, a sus mandamientos. Entonces el diluvio es muy importante y vamos a ver varios aspectos aquí que son muy claves. Ahora, Dios vio a Noé un hombre justo y también tenemos que ver algo sobre el diluvio. ¿Se acuerdan de esa escala de geología? Las varias capas de roca y supuestamente millones de años entre cada capa. Y les recuerdo del libro de texto, la edad de la roca es determinada por el fósil. Volteamos la página, la edad del fósil es determinada por la roca. Y como mencionamos, desde hace mucho tiempo, cualquier persona inteligente ha sospechado el razonamiento circular en el uso de las rocas para fechar los fósiles y los fósiles para fechar las rocas. Eso no es ciencia. Como muestra aquí también el profesor, la evolución, prueba, la evolución, prueba. No, eso no es prueba, es razonamiento circular. Aquí en este ejemplo es algo que suele suceder a nivel mundial. Viene un científico con esas capas de rocas y millones de años y dice al cristiano, la Biblia no es verdad. Estas capas de roca muestran que la Tierra tiene millones de años. Tienes que creerme, soy un científico. Dice el cristiano, yo simplemente aceptaré los millones de años y se los añado a la Biblia. Error. La autoridad es la palabra de Dios, no es un científico. La ciencia es un siervo. Me gozo estar aquí en el estudio, con esta cámara, estos micrófonos, las luces, lo que tengo aquí de mi computadora portátil, el cañón y tantos aparatos aquí. La ciencia es un siervo, no es la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Ahora, si el diluvio universal hizo la gran mayoría de los fósiles, entonces no existen las épocas geológicas. Si el diluvio universal ocurrió, la Tierra es joven. Entonces todas las capas de roca se depositaron rápidamente. En un lapso, mucho de eso, en un lapso de un año. Pocos años después también fue acomodando la Tierra. Pero entonces, si eso ocurrió, la Tierra es joven. Ahora, la primera pregunta es, bueno, hablando del diluvio, ¿de dónde vino tanta agua? Hay muy poca agua. Espéreme. Los océanos tienen un promedio de profundidad de 3.660 metros. Al contraste, los continentes tienen un promedio de altura de solo 800 metros. Si hiciéramos toda la Tierra plana, pareja, nos quedaría arriba de la Tierra casi 3 kilómetros de agua. Hay bastante agua aquí.
Ahora, ¿de dónde vino ese agua? Tomando nuestra autoridad, vemos en Génesis 1. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Había dos grupos, dos cuerpos de aguas. 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. Con esta información hacemos este diagrama, que en el principio la tierra estaba con una gran burbuja de aguas. Esas aguas servían varias cosas. Un escudo contra rayos del sol, aumentó la presión atmosférica, más fácil para respirar, hizo la tierra como invernadero, tanto los polos como el ecuador con casi la misma temperatura. Tenía más oxígeno por burbujas en ámbar fosilizado, 35% en aquel tiempo. Hoy más tenemos 21%, y es un buen antibiótico. Es el dato bíblico. Empezamos con eso, vamos a la ciencia, vamos investigando en el mundo qué hay evidencia, si es cierto o no. Muy interesante, en el Polo Sur hay depósitos de carbón natural en las montañas Thuran del este de Antártida. También muestra que el Polo Sur tenía clima templado. Inclusive han visto parte de los árboles hasta sus hojas, que son árboles y hojas tropicales, en otra época ahí en Antártida. Al Polo Norte tenemos coral fosilizado, como este, ha sido encontrado cerca al Polo Norte. Esto también indica que tenía un clima más templado en otra época. Porque para que crezca coral, necesita por lo mínimo que no sea más fría el agua que 20 grados centígrados. Tiene que ser más caliente que esa temperatura para que crezca el coral. Y luego dicen que en la Tierra es que hay muy poca agua aquí para que fuera un diluvio universal. Ahora, en parte tiene razón. Si hoy pudiéramos exprimir de toda la atmósfera, condensar toda la humedad en lluvia y repartimos toda esa lluvia a nivel mundial, juntaríamos tal vez unos 4 o 5 centímetros de agua para toda la Tierra. ¿Cuál diluvio? Pero no tomen en cuenta que fuese agua arriba y también adentro de la Tierra. Pero vamos a Marte. Están mirando a Marte con sus telescopios y dicen, mire, en Marte tienen cañones más grandes que el Gran Cañón. Fue un diluvio universal en Marte. Entonces ya mandan así una nave espacial, llega a Marte, está caminando sobre la superficie. ¿Qué cree? No hay agua. ¡Qué hipócritas! Es que dice en la Tierra no hubo diluvio y hay muchísima agua. Dice a Marte que sí fue diluvio y no hay agua. ¿Qué más quieren estos tipos? Otra cosa muy interesante, es un hecho de veras impresionante y también lo que esperamos en el mundo de las civilizaciones y tribus y naciones muy antiguas, de sus escrituras y sus historias. Tenemos leyendas, más de 250 leyendas en cada continente que habla de un gran diluvio universal. Eso es impresionante. ¿Por qué? Según la Biblia, todo el mundo es descendientes de Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Y obviamente van a relatar cómo fue la experiencia y siguen hablando de eso. Por ejemplo, en Hawái tiene leyenda que dice, después de la época del primer hombre, la tierra se tornó malvada y se descuidaba en su adoración a los dioses. Ahora a veces agregan cosas, pero total es el sentido principal. Un hombre era justo, Nu. Nu hizo como una gran canoa con una casa sobre ella y la llenó con comida y se llevó plantas y animales con él. Luego tenemos así leyenda griega de Siria. Deucalión entró en un gran cofre con su esposa e hijos y a él llegaron caballos, leones, serpientes